Con el paso del tiempo se ha vuelto común pensar en el Espíritu Santo como una fuerza, una energía o una influencia que proviene de Dios. Algo que se percibe, pero que no tiene identidad propia. Es una idea que puede parecer inofensiva, incluso razonable a primera vista. En algunos casos, sin notarlo, se termina adoptando esa forma de entenderlo. Pero al hacerlo, la base completa queda alterada. El Espíritu Santo no es algo. Es alguien. No funciona como una ley automática ni como un impulso impersonal. No actúa por inercia. Decide, habla, enseña, dirige. Puede ser resistido y rechazado. Ese tipo de relación no ocurre con una fuerza. Solo alguien puede ser tratado de esa manera. Reducirlo a poder o energía no es simplemente una forma distinta de explicarlo, es cambiar lo que es. A partir de ahí, hay otro punto que se vuelve inevitable. No es inferior al Padre ni al Hijo, ni es una extensión de ellos. A veces se puede pensar en el Espíritu Santo como si fuera una especie de parte activa de Dios o una manifestación temporal. Pero no encaja así. No es una parte funcionando ni un modo en el que Dios se expresa en ciertos momentos. Es Dios. No otro Dios, sino el mismo Dios en una distinción real. No es el Padre, no es el Hijo, pero tampoco está separado como si fueran tres entidades independientes. La unidad no se rompe, pero tampoco se simplifica. Esto lleva a una cuestión más profunda, que no siempre se plantea de forma directa, cómo actúa Dios. Si Dios fuera únicamente trascendente, completamente separado de la creación, entonces no habría una interacción directa con el hombre. Sería el origen de todo, el fundamento absoluto, pero permanecería externo. El hombre podría saber de él, pero no habría una acción real en su interior. Todo quedaría en conocimiento, en concepto. Sin embargo, la forma en que se presenta a Dios no encaja con esa idea. Dios no solo está por encima de todo, también actúa dentro de lo creado. Y esa acción no es simbólica ni indirecta. El Espíritu Santo es quien hace posible esa acción directa sin que Dios deje de ser quien es. No representa a Dios desde fuera ni transmite algo como un intermediario separado. Es Dios actuando. En algunos momentos se puede caer en dos extremos. Pensar que Dios está completamente fuera del mundo, sin intervención real. O pensar que Dios se mezcla con el mundo y se vuelve parte de él. Ninguna de las dos ideas explica lo que se presenta. Dios no es parte de la creación, pero tampoco está ausente de ella. El Espíritu Santo muestra cómo ambas cosas se sostienen al mismo tiempo. Dios permanece independiente, pero actúa internamente. Esto no es un detalle secundario. Es una base. Sin el Espíritu Santo, Dios seguiría siendo el creador, el juez, el absoluto, pero no habría acción directa en el interior del hombre. Y sin esa acción, todo quedaría en lo externo, ideas, normas, información. No habría transformación real, solo conocimiento acumulado. Por eso, definir quién es el Espíritu Santo no es una cuestión aislada. Determina cómo se entiende todo lo demás, la relación con Dios, la forma en que Dios actúa y el cambio en el hombre. Cuando este punto se interpreta mal, lo demás empieza a desviarse, a veces sin que sea evidente al inicio. También es importante notar que este no ha sido solo un tema individual. A lo largo del tiempo, la forma de entender al Espíritu Santo ha influido directamente en distintas líneas dentro del cristianismo. En algunos casos, se ha reducido a una experiencia. En otros, se ha dejado en un segundo plano. Esas diferencias no aparecen por casualidad, sino por cómo se define este punto desde el principio. Antes de avanzar a su obra o a su manifestación en distintos momentos, queda establecido lo esencial: no se trata solo de afirmar que Dios existe, sino de entender cómo actúa. Y esa acción no es externa ni simbólica. Es directa. Cuando se pasa del planteamiento de quién es el Espíritu Santo a cómo ha actuado a lo largo del tiempo, aparece algo importante: no cambia su naturaleza, pero sí la forma en que se manifiesta. Esa diferencia ha generado muchas confusiones, en parte porque se tiende a leer todo como si hubiera sido igual desde el principio. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no está ausente. Está presente desde el inicio, incluso en la creación. Sin embargo, su forma de actuar no es continua ni generalizada. Interviene en momentos específicos y sobre personas concretas. Capacita a líderes, profetas, jueces y reyes para cumplir funciones determinadas.
No se establece como una presencia permanente en todos, sino como una acción dirigida. En algunos casos se podría pensar que esto significa que era menos activo o que su papel era menor. Pero no es así. La diferencia no está en su capacidad, sino en la forma en que se manifiesta. Su acción es real, pero no constante en cada persona. Esto deja ver que su obra ya estaba presente, pero no en su forma completa. También surge otra cuestión: ¿qué tanto se entendía sobre el Espíritu Santo en ese momento? La evidencia muestra que no había una comprensión completa. Se reconocía su acción, su poder y su intervención, pero no se presenta con la claridad con la que aparece después. No se desarrolla una explicación detallada de su identidad como ocurre más adelante. En otras palabras, se experimentaba su obra, pero no se tenía una definición plena de quién es. Esto no indica un error en ese tiempo, sino un proceso. La comprensión no aparece completa desde el inicio, se va mostrando de forma progresiva. En algunos momentos se puede asumir que las personas del Antiguo Testamento entendían todo exactamente igual que después, pero el desarrollo del texto muestra que no era así. Al llegar al Nuevo Testamento no comienza su existencia, pero sí ocurre un cambio claro en su forma de actuar. Lo que antes era selectivo pasa a ser continuo. Lo que antes era externo en muchos casos, pasa a ser interno. No es que Dios cambie, es que la forma de manifestarse se vuelve más directa. Un punto clave en este cambio es el evento de Pentecostés. No introduce al Espíritu Santo, pero marca un antes y un después en la manera en que opera. A partir de ahí, su presencia no se limita a personas específicas para tareas concretas, sino que se establece de forma permanente en los creyentes. Esto no es una mejora de Dios, sino una manifestación más abierta de lo que ya era. Aquí es donde algunas interpretaciones empiezan a separarse. En ciertos casos se toma la experiencia visible de ese momento como el centro, y en otros se minimiza su acción continua. Ambos extremos aparecen cuando no se distingue entre lo que es su naturaleza y la forma en que se manifestó en un momento específico. A lo largo de la historia, estas diferencias han tenido consecuencias. No siempre se ha discutido directamente quién es el Espíritu Santo, pero sí cómo actúa. Y esa diferencia ha influido en prácticas, enfoques y estructuras dentro del cristianismo. En algunos contextos se ha puesto énfasis en lo visible y lo extraordinario. En otros, se ha reducido su acción a algo casi imperceptible. Ninguno de los dos extremos representa el equilibrio del desarrollo completo. Estas variaciones no surgen de un solo punto, pero sí tienen relación con cómo se entiende su manifestación en el tiempo. Cuando no se distingue entre su obra en el Antiguo Testamento y su acción en el Nuevo, o cuando se interpreta un momento específico como regla general, se generan lecturas distintas que con el tiempo se convierten en líneas separadas. Por eso, observar cómo ha sido presentado a lo largo de la historia no es un detalle académico. Permite ver que hay una continuidad en su naturaleza, pero una diferencia en la forma de actuar. Y entender esa diferencia evita confundir lo que es esencial con lo que fue una manifestación en un contexto determinado. Con esto claro, el siguiente paso ya no es solo ver cuándo y cómo ha actuado, sino entender qué hace exactamente en el hombre y por qué su acción no se limita a lo externo, sino que apunta a una transformación desde la raíz. Después de ver quién es y cómo se ha manifestado a lo largo del tiempo, el siguiente punto es entender qué hace realmente en el hombre. Aquí es donde muchas ideas se simplifican demasiado o se desvían. En algunos casos se reduce su acción a momentos puntuales o a experiencias visibles, y en otros se deja en un plano tan abstracto que pierde sentido práctico. Ninguno de los dos enfoques logra explicar su función completa. La acción del Espíritu Santo no comienza en lo externo, sino en lo interno. No se limita a modificar conductas ni a ajustar hábitos. Su obra apunta a la raíz, no a la superficie. Esto marca una diferencia clara con cualquier sistema moral o religioso, donde el cambio suele empezar por lo visible. Aquí el orden es inverso: primero lo interno, luego lo externo como consecuencia. Una de sus funciones centrales es confrontar al hombre con su propia condición. No desde lo emocional, sino desde la realidad. Hace evidente lo que antes no se percibe con claridad. En algunos momentos se puede pensar que el cambio comienza cuando una persona decide mejorar o corregirse, pero en este caso el punto de partida no es la decisión humana, sino la intervención directa que expone lo que está mal desde su base. A partir de ahí ocurre algo más profundo: no solo señala el problema, también produce un cambio real. No es solo conciencia, es transformación.
Lo que en términos bíblicos se describe como un nuevo nacimiento no es una idea simbólica, sino una forma de explicar que el cambio no es superficial ni progresivo desde lo humano, sino que tiene un origen distinto. También se suele pensar que su función termina en ese punto inicial, pero no es así. Su acción continúa. No actúa de forma momentánea y luego se retira. Permanece. Y esa permanencia no es pasiva. Guía, enseña, recuerda, dirige. No introduce información nueva independiente, sino que hace comprensible y aplicable lo que proviene de Dios. Sin esa acción, el hombre puede tener acceso al contenido, pero no a la comprensión real. En algunos contextos se ha puesto el énfasis en lo visible, manifestaciones, señales o expresiones externas. En otros, se ha reducido su obra a una idea casi imperceptible. Pero su función principal no se define por lo visible ni por lo espectacular, sino por el cambio interno sostenido. Lo externo puede aparecer en ciertos momentos, pero no es la base ni la evidencia principal. Otra parte de su obra es lo que se describe como producción de fruto. No en el sentido de resultados externos inmediatos, sino como desarrollo de una forma distinta de actuar que no surge de la presión externa, sino de una transformación interna. Esto no ocurre de forma automática ni mecánica. Tampoco es independiente de la persona. Hay una relación real donde su acción no anula la voluntad, pero tampoco depende completamente de ella. Aquí aparece una tensión que no siempre se entiende bien. No es un control total donde el hombre deja de actuar, ni es un proceso donde todo depende del esfuerzo humano. Es una acción interna que influye directamente, pero sin convertir a la persona en algo pasivo. Además, su papel no es generar nuevas verdades aisladas ni independientes. No establece una línea paralela de revelación. Expone, confirma y hace comprensible lo que ya ha sido establecido. Cuando esto se pierde de vista, aparecen interpretaciones donde cualquier impresión o idea se atribuye a su acción, lo que termina generando confusión. Por eso, su obra no se puede medir únicamente por experiencias ni por percepciones. Se define por un cambio real, interno y sostenido que no se origina en la capacidad humana. Y ese cambio no es solo inicial, es continuo. Entender esto evita dos errores comunes: pensar que todo depende del esfuerzo del hombre, o pensar que el hombre no participa en nada. Ninguno de los dos explica correctamente lo que ocurre. Con esto claro, queda un último punto que no se puede ignorar: ¿qué ocurre cuando esta acción es rechazada de forma definitiva? ¿Por qué se habla de un pecado que no tiene perdón y cómo esto se relaciona directamente con la función del Espíritu Santo? Después de definir quién es, cómo se ha manifestado y qué hace en el hombre, queda un punto que no se puede evitar: ¿qué ocurre cuando esa acción es rechazada? Aquí es donde aparece una de las afirmaciones más difíciles: el pecado que no tiene perdón. En algunos momentos se puede pensar que se trata de un acto específico, una palabra o un error puntual. Pero no encaja de esa manera. No es un fallo aislado ni una reacción momentánea. No se define por la forma externa, sino por su estructura. La razón por la que se presenta como algo sin perdón no está en un nivel emocional ni en una gravedad arbitraria. Está en que implica un rechazo definitivo de la única vía mediante la cual el hombre puede responder a Dios. El Espíritu Santo no solo actúa, también hace posible que esa acción sea comprendida y aceptada. Si esa intervención es negada de forma consciente y final, no queda otro punto de acceso. No es que falte disposición para perdonar, es que se anula el medio por el cual ese perdón puede ser recibido. En algunos casos se puede pensar que se trata de un límite impuesto externamente, pero en realidad es una consecuencia directa de cerrar completamente la única vía de respuesta. Esto también ayuda a entender por qué no se trata de algo que ocurre sin darse cuenta. No es un error involuntario ni una confusión temporal. Es una posición sostenida. Una negación clara aun cuando la acción de Dios es evidente. Por eso no se describe como algo frecuente ni accidental. A partir de aquí aparece otro problema que ha sido constante: la distorsión de su identidad y de su obra. No siempre ocurre de forma abierta. A veces se da por reducción, otras por exageración. Por un lado, se le reduce a una emoción, a una experiencia o a una sensación interna. En ese caso, su acción queda limitada a lo subjetivo. Se confunde lo que una persona siente con lo que realmente es su obra. Esto termina haciendo que todo dependa de percepciones cambiantes. Por otro lado, también se le exagera en lo visible. Se toma lo extraordinario como base y se mide todo a partir de manifestaciones externas.
En ese enfoque, lo central deja de ser la transformación interna y pasa a ser la experiencia observable. Esto también genera una desviación, porque cambia el criterio de lo que se considera evidencia. En algunos momentos, sin notarlo, se puede caer en uno de estos extremos. O reducirlo a algo interno sin impacto real, o convertirlo en algo externo sin profundidad. Ninguno de los dos refleja su función completa. Estas diferencias no han quedado solo en ideas. A lo largo del tiempo han influido directamente en la formación de distintas líneas dentro del cristianismo. No siempre por una negación directa, sino por énfasis distintos. Cuando se prioriza lo visible, se desarrollan estructuras centradas en la manifestación. Cuando se minimiza su acción, se generan sistemas donde su papel queda casi implícito. La división no surge simplemente por interpretaciones aisladas, sino por cómo se define su identidad, su función y la forma en que actúa. Pequeñas variaciones en este punto terminan produciendo diferencias más amplias con el tiempo. Por eso, este último bloque no introduce algo nuevo, sino que cierra la estructura. Si el Espíritu Santo es entendido correctamente desde el inicio, su obra se interpreta de forma coherente, su manifestación en la historia se ubica en su contexto, y su acción en el hombre se reconoce en su verdadera dimensión. Pero cuando se distorsiona, ya sea por reducción o por exageración, todo lo demás comienza a desplazarse. Al final, no se trata solo de definir conceptos, sino de mantener una línea clara, quién es, cómo actúa y qué implica aceptar o rechazar esa acción. Todo lo demás depende de eso. ¿Consideras que la forma en que se ha entendido el Espíritu Santo ha sido una de las principales razones de la diversidad y división dentro de la Iglesia, o crees que el origen está en otros puntos? Puedes dar tu perspectiva o cuestionar la idea. Si este contenido te hizo pensar, dale like. Si crees que puede abrir una buena discusión, compártelo. Y si tienes una postura distinta o algo que agregar, déjalo en los comentarios. Este tema no se agota aquí.